¿Qué ocurre cuando un imperio que se creía eterno cae de rodillas? ¿Quién paga el precio de una guerra que dejó millones de muertos? ¿Por qué algunos líderes fueron ejecutados mientras otros lograron sobrevivir? ¿Cuál fue el destino final de los líderes japoneses tras la Segunda Guerra Mundial? Así fueron ejecutados. Agosto de 1945. Japón está en ruinas. Las bombas atómicas y el avance soviético han llevado al imperio al colapso total. En medio del silencio y la devastación, ocurre lo impensado. El pueblo japonés escucha por primera vez la voz de su emperador. Hirohito anuncia la rendición. Con esas palabras no solo termina la guerra, también se derrumba la idea del emperador como un ser divino e intocable. Pero en sombras del conflicto, el final de una guerra nunca es el verdadero final. Cuando las armas callan, comienza la batalla más oscura. Decidir quién será juzgado, quién será perdonado y quién deberá morir. Empecemos. La rendición, el colapso de un imperio que no sabía rendirse. El mensaje del emperador no fue recibido como alivio por todos. Para muchos oficiales formados en el código del honor absoluto, rendirse equivalía a una traición imperdonable. La idea de un Japón derrotado era inconcebible. Durante años la propaganda había construido la imagen de una nación destinada a luchar hasta el exterminio total. Por eso, incluso después de Hiroshima y Nagasaki, hubo quienes creyeron que la guerra aún podía continuar. Dentro del propio Palacio Imperial se gestó un complot desesperado. Oficiales radicalizados intentaron destruir la grabación del discurso de rendición. Querían silenciar al emperador, secuestrar el poder y arrastrar al país a una última carnicería. El intento fracasó. Hubo asesinatos entre camaradas, y algunos conspiradores eligieron el seppuku, abriéndose el vientre como último acto de lealtad a un ideal ya muerto. Japón no solo estaba derrotado militarmente, estaba fracturado espiritualmente. El día que Japón se arrodilló ante el mundo. El 2 de septiembre de 1945, en la bahía de Tokio, el escenario fue cuidadosamente elegido. El acorazado estadounidense USS Missouri se convirtió en el altar donde Japón firmó su capitulación. No hubo discursos heroicos, no hubo gestos de desafío, solo firmas temblorosas aceptando condiciones durísimas, desarme total, ocupación extranjera y la promesa de purgar al país de los responsables del desastre. Desde ese instante, Hirohito dejó de ser la máxima autoridad. Quedó subordinado al general Douglas MacArthur, el nuevo hombre fuerte de Japón. Y con ese acto comenzó una pregunta incómoda que nadie podía esquivar. Si el emperador había guiado al país durante la guerra, ¿por qué seguía vivo? El emperador ante el abismo. ¿Justicia o estabilidad? Para muchos aliados, especialmente la Unión Soviética, el caso era evidente. Hirohito debía ser juzgado como criminal de guerra. Su firma, su silencio y su autoridad lo convertían en responsable último de la agresión japonesa. MacArthur pensaba distinto. Conocía el peso simbólico del emperador. Ejecutarlo no significaba justicia, significaba caos. Japón podía estallar en rebeliones, sabotajes y una resistencia interminable. Además, con la Guerra Fría asomando, Estados Unidos necesitaba un Japón estable, no un territorio ingobernable que pudiera caer bajo influencia soviética. La solución fue quirúrgica y despiadadamente racional. Hirohito conservaría el trono, pero perdería su divinidad. Sería mostrado como un hombre común, un símbolo vacío, útil para mantener el orden mientras se desmontaba el viejo imperio desde adentro. Salvar al emperador significó condenar a otros.
El Tribunal de Tokio. La justicia bajo vigilancia política. En mayo de 1946, Tokio volvió a llenarse de tensión. Entre ruinas y edificios chamuscados, comenzó el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. 25 figuras clave del régimen imperial se sentaron en el banquillo. Generales, ministros y burócratas que habían dirigido la maquinaria de conquista asiática. Durante más de 400 audiencias, fiscales de 11 países reconstruyeron un catálogo de horrores: masacres, esclavitud, torturas, deportaciones y exterminio sistemático de civiles. La masacre de Nankín se convirtió en el símbolo del juicio. Decenas o cientos de miles de muertos en pocas semanas, violaciones masivas, ciudades convertidas en fosas comunes. Pero el tribunal también tuvo silencios incómodos. Los experimentos humanos del Escuadrón 731 no fueron juzgados. El rol del emperador jamás fue discutido. La justicia tenía límites, y esos límites eran políticos. Los acusados, fanáticos, burócratas y arquitectos del horror. Dentro de la sala, las reacciones variaban. Algunos acusados intentaron suicidarse antes de enfrentar el juicio. Preferían la muerte al deshonor público. Otros se defendieron con frialdad. Alegaron obediencia, necesidad estratégica, supervivencia nacional. Decían que la guerra había sido inevitable, que Japón solo buscaba recursos, que los excesos eran daños colaterales. Pero los testimonios, las pruebas y los relatos de sobrevivientes demolieron esas excusas. El mundo observaba. Japón, en silencio, se debatía entre la vergüenza y el resentimiento. Sentencias: ¿quién debía morir por la guerra? En noviembre de 1948 llegó el veredicto final. 7 hombres fueron condenados a morir en la horca. 16 recibieron largas penas de prisión. 2 murieron antes de escuchar sentencia. El nombre más resonante fue Hideki Toyo, primer ministro durante Pearl Harbor, motor ideológico y militar del conflicto en el Pacífico. Bajo su mando, millones murieron por ejecuciones, hambrunas forzadas, trabajos esclavos y experimentación humana. Junto a él, generales responsables de inteligencia, exterminio y represión completaron la lista. El emperador, nuevamente, quedó fuera. La noche final, ritual, silencio y horcas. La medianoche del 23 de diciembre de 1948 fue meticulosamente planeada. Nada debía quedar al azar. En la prisión de Sugamo, 5 horcas esperaban bajo una luz implacable. Los condenados caminaron sin resistencia, con una serenidad casi ceremonial. Toho rechazó comida occidental. Pidió platos japoneses tradicionales como último gesto de identidad. Antes de morir, recitó un poema budista: un adiós al mundo y al imperio que ayudó a destruir. Las trampillas se abrieron. El sonido seco de las cuerdas marcó el final. No hubo honores. No hubo tumbas. Los cuerpos fueron cremados de inmediato. Ni siquiera la memoria debía sobrevivir. Mientras los ejecutados se reducían a cenizas, otros iniciaban largas condenas en prisión. Pero la historia volvió a cambiar. Con la Guerra Fría en marcha, Estados Unidos impulsó liberaciones anticipadas. Japón debía convertirse en un aliado estratégico. El país fue desmilitarizado y reconstruido bajo control extranjero. El emperador permaneció en el trono, ya no como dios, sino como símbolo. Las ejecuciones cerraron un capítulo, pero no las heridas. ¿Fue justicia o conveniencia política? En este canal sabemos que la historia no solo la marcan los culpables, sino también aquellos que fueron perdonados.
Si te interesan los relatos donde el poder cae y la justicia se negocia, suscríbete a Sombras del Conflicto y acompáñanos para seguir explorando los episodios más oscuros de la historia.